Ayer estuvimos trabajando en definir esta nueva organización para los grupos de estudio en casa, los grupos familiares. Ya tenemos una distribución que va a considerar primeramente lo geográfico y en segundo lugar circunstancias particulares de cada familia, de cada persona, pero ya dentro de poco estaremos divulgando cuál será este programa y cuál será, a dónde lo estaremos invitando a que participe usted en un grupo de estudio celular, para cumplir todo lo que hemos estado hablando estos últimos meses acerca de la función de la iglesia, que se edificaba mutuamente a través de reunirse en las casas para aprender la doctrina, perseverando en ella, aprendiendo cada vez más, perseverando en la doctrina, en el partimiento del pan, es decir, recordando las ordenanzas del Señor y conviviendo juntos, pero también en la oración y también en el apoyo mutuo que se requería. Y todo esto, hermanos, desencadena en una unidad visible. Eso es lo que a fin de cuentas queremos cumplir, lo que el Señor pretendía, que su iglesia, que su cuerpo estuviera unido. Y para remitirnos a este pasaje que está meramente en Corintios y que es el mismo pasaje con el que usamos para celebrar la Cena del Señor, para recordar esta secuencia de eventos de la Cena del Señor, tenemos que remitirnos a la oración de Cristo antes de ser arrestado, en esa reunión final que tuvo con sus discípulos. Hermanos, y este relato de las últimas horas que Jesucristo estuvo con sus discípulos es un tiempo de unidad muy importante, pero también dejó un legado en la Escritura muy importante para todos nosotros, al grado que yo te recomendaría que los capítulos del 12 en delante del Evangelio de Juan los leyeras una vez al mes, porque es impresionante la manera en la que Dios nos muestra su cuidado, la manera en la que Dios nos muestra lo que Él continúa haciendo hoy en día en su relación contigo y conmigo, el compromiso que Él adquirió en estos capítulos acerca de lo que Él hace hoy en día contigo y conmigo, cuidándonos, protegiéndonos, ayudándonos. Y esta oración de Cristo, que está relatada tengo aquí como pasaje 1 Corintios 11, pero el antecedente de esto, porque Pablo en la carta a los Corintios les está resaltando que han decaído, que ha menguado su unidad como iglesia. Pero para hablar de cuál es la unidad que Dios quiere que en su cuerpo tengamos, me voy a remitir a esta oración de Cristo que está en los capítulos desde el 14 al 18 en el Evangelio de Juan. Y esta oración de Cristo en el capítulo 14 toca 3 puntos y es un buen modelo, es una buena plantilla, es una buena inspiración para nuestra oración personal. Jesucristo dedica 5 versículos para orar por sí mismo, por el momento que está a punto de enfrentar al ser arrestado, al ser tenido como un criminal, al ser sometido al castigo de un criminal por el pecado de nosotros. Y después de los versículos 6 al 17 empieza a orar por sus discípulos, por aquellos que estuvieron con Él día a día, algunos hasta por espacio de 3 años. Empieza a orar por ellos, porque ellos también van a enfrentar circunstancias especiales y adversas, pero también les dice, la realidad es que les conviene que yo me vaya, porque va a venir otra parte de mi divinidad, que es el Espíritu Santo, y les guiará, les orientará, les enseñará, les dará qué hablar, les dará poder, les dará paz. Y termina los versículos 20 al 26 orando por la iglesia, ya por aquellos que vendrían después, es decir, orando por nosotros. Entonces, esta oración de Jesucristo toca muchos temas y toca muchos temas importantes. Miren, es en Juan 17 donde se concentra el grueso de esta oración de Jesucristo. Y no vemos mucho en las cartas de los apóstoles
que ellos escriban el contenido de sus oraciones. Más bien decían, oro por ustedes, continuamente estoy intercediendo por ustedes. Pero aquí en el Evangelio de Juan sí quedó registradas las palabras de la oración de Jesucristo. Esto es notable. Y principalmente Jesús habla de servicio, pero más que hablar, ejecuta una acción de servicio inesperada, una acción de servicio que desconcierta a los discípulos, les lava los pies, les sirve como haría el sirviente de esa casa con la visita que llega, lavarles los pies después de una caminata larga, de un viaje. Entonces toca este punto del servicio. Estoy dando el ambiente de estos capítulos antes de que Jesucristo ore por la unidad de su iglesia, para que ustedes vean. Es importante, hermanos, antes de que yo lea, es muy fácil simplemente abrir la Biblia y ponerse a leer, pero también es importante entender lo que leemos, a qué obedece, es en respuesta a qué. ¿Cuál era el ambiente que estaba en esa reunión donde se está relatando esa situación? Entonces, esta reunión de Jesús con sus discípulos, en la que Él comienza a orar por ellos, a pedirle a Dios por ellos, tiene como antecedente les sirvió de una manera desconcertante, inesperada e incómoda. Fue muy incómodo para los discípulos que su maestro les lavara los pies. Pero esta incomodidad llevaba una enseñanza. Tenían que aprender que en el reino de los cielos, el que quisiera ser el mayor tenía que ser el menor, tenía que servir a los demás. También el Señor hace un descubrimiento inesperado e incómodo, sumamente incómodo. Descubre que alguien lo va a traicionar. De esos 12 que están ahí por los que está orando, uno de ellos le va a traicionar para que pueda ser prendido y arrestado por las autoridades. Jesús también utiliza este tiempo, esta conversación en esta última cena, para darles una dirección, darles un mandamiento nuevo. Les dice, ámense unos a otros. Hasta ahorita el Señor les ha dicho que amen a su pueblo, que amen a su familia, que amen a su vecino, pero ahora el Señor les dice, amen a los griegos que van de repente también a reconocerme como Señor. Amen a los macedonios, a los paganos que van a venir y van a reconocerme a mí como su Señor y Salvador. Les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El Señor también hace otro tipo de descubrimiento, otro tipo de revelación muy incómoda. Pedro, en un alarde de fidelidad y de lealtad, le dice, no, Pedro, no te sobresaltes mucho con ese apoyo que me das, porque al cabo de unas horas me estarás negando 3 veces, vas a estar negando que eres parte de este grupo. No te apresures a ser tan enfático en tu apoyo. También hace una promesa, como dije, el Señor utiliza este tiempo para decir, ustedes hemos llegado a tener una gran convivencia, hemos llegado a amarnos y a entender que el reino de los cielos viene, pero les conviene que yo me vaya, les conviene que yo haga la obra que estoy a punto de hacer al ser juzgado y castigado por su pecado, por el pecado de la humanidad, pero les conviene que eso ocurra también, porque cuando yo me vaya a la presencia del Padre, vendrá el Espíritu Santo que les brindará consuelo, les brindará enseñanza, les brindará guía, y esa promesa ha sido cumplida, y hasta hoy en día tenemos ese consuelo del Espíritu Santo, esa guía y esa enseñanza. Y finalmente les dice que la obediencia tiene un fruto, que debemos permanecer asidos a Él, y Él dará los frutos de que estemos asidos a esas ramas, a ese tronco que es Él, y que Él dará fruto a través de nosotros. Entonces, el Señor pone este antecedente acerca de lo que va a hablar ahora. Esta oración que hace es una oración por la unidad. Y hermanos, mi intención es que en tu mente, en tu corazón, expandas el concepto de unidad al que ha sido expuesto.
Unidad no significa que aparentamos que las cosas están bien. Unidad no significa solamente que nos protegemos unos a otros en cuanto a lo que se dice, en cuanto a lo que se hace. Unidad no significa que somos felices, que somos una familia feliz. No significa eso. La unidad pretende cosas mucho más importantes para los propósitos de Dios. De hecho, la unidad no se trata de que yo me sienta unido a ti, me sienta unido a ustedes. La unidad se trata de que nosotros nos sintamos unidos a Dios, como dice esta oración de Jesucristo. Y dice así el capítulo 17, versículo 11. Tengan en cuenta que el Señor está orando a Dios en presencia de sus discípulos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Este fragmento de la oración de Cristo por sus discípulos, por ti, por mí, por esta congregación, por todas las congregaciones cristocéntricas, es repetitiva y enunciativa de la unidad. Repite varias veces esta necesidad de que esa unidad que existe entre Cristo y el Padre sea transmitida a sus discípulos y posteriormente a su iglesia, de manera que sea un concepto práctico en la vida de la iglesia, en la vida de tu persona, que tú seas un factor promotor de unidad donde te encuentres, sea el seno de tu familia, tu trabajo, tus vecinos. Tú debes de ser un portador de este concepto y de acciones de unidad que produzcan el fruto que Dios quiere como resultado de la unidad. Y vamos a ver qué fruto es este que Dios quiere lograr a través de la unidad. Bueno, lo primero que logra es que el fruto que Dios crea de manera natural al haber enviado a Jesucristo y después haber enviado al Espíritu Santo. Recuerden que hay muchas cosas que se oponen a que ese fruto crezca, madure y cumpla su utilidad. Entonces, la unidad evita que este fruto sea arrebatado por todos aquellos factores y actores que quieren arrebatar el fruto que Dios está haciendo en tu vida. Y lo pone de una manera muy clara. Dice, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Pone la excepción para que se cumpliese la escritura, que tenía que perderse un traidor, que fue Judas. Pero a esta frase que está en rojo, hermanos, dice cuando Jesús dice, a estos hombres que me diste, yo los cuidé, yo los protegí, yo guardé su alma, yo guardé su vida, y ninguno de ellos se perdió. Hay una frase que antecede a esto, que es lo importante, porque dice que los guardaba en tu nombre. Eso ocurrió en tu nombre, porque esa es la petición, guárdalos en tu nombre. No se refiere a que los guarde para que sean una familia muy feliz, no se refiere a que los guarde dándoles una simpatía, una empatía, una capacidad de socialización, una capacidad de llevarse bien. No, todo esto se remite a lo que Dios hace. En su nombre nos guarda, en su nombre te guarda, es decir, por sus atributos, no por los tuyos, no por los míos, no por los de los pastores. Todo esto depende de esta unidad que hubo en Cristo Jesús y el Padre Celestial, y que ahora Jesús está suplicando que esta unidad sea transportada y sea aplicada por el Espíritu Santo a esta congregación, a tu vida, a mi vida y a todas las congregaciones que invocan su nombre y se convocan cada domingo o cada día para aprender de Él.
Hermano, tú debes descansar confiado en que esto que el Señor oró, Dios lo concedió y Dios sigue guardando. Dios sigue guardando a aquellos que el Padre le concedió al Hijo que creyeran en Él. Y si tú has creído en Él, esta es una promesa para ti. Es una oración que se convierte en promesa y se convierte en realidad como todas las que Dios cumple. El Señor te guardará. El Señor te cuidará, no se perderá. Quizá no tenemos un versículo explícito que diga que estamos completamente seguros en nuestra salvación, pero tenemos muchos indicadores y este es uno de ellos, que tenemos seguridad en el Salvador, en tanto que hemos confiado y creído en Él para el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, no menciona que esta unidad que Dios logra es perfecta y que logra una armonía completa en el entorno. No, de hecho dice que como consecuencia de que el Señor nos ha dado su palabra, es decir, la intención de Dios, Jesucristo la entendía y se la comunicó a los hombres, de salvarnos, de hacernos entender que estábamos en pecado, estábamos enemistados con Dios. Y cuando esta palabra fue divulgada, la respuesta del mundo fue aborrecernos a nosotros que creíamos en esa palabra. Y es lo que dice el versículo 14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Hermano, no sé en qué medida has experimentado este aborrecimiento del mundo. Quizás solamente sean expresiones sociales de desacuerdo, de un poco de menosprecio, un poco de marginación. Quizás ha sido algo más directo, quizás has sido agredido verbalmente, quizás has sido agredido familiarmente mediante la segregación, has sido segregado, has sido relegado a otra categoría por causa de tu fe. O quizás has sufrido aún mayor aborrecimiento, quizás has sido confrontado de otra manera, amenazado, quizás se te has perdido privilegios familiares o laborales o sociales porque eres creyente, pero debes de tener esa certeza en virtud de esa fe que tienes en Cristo Jesús y que tú recibes y respetas la palabra de Dios como la máxima autoridad en tu vida. La consecuencia dice que serás aborrecido, con todo el abanico de posibilidades que implica ese aborrecimiento. En algunos países implica que cometes un delito al tener esta fe. Implica que puedes ser condenado penalmente por esto. O que el gobierno puede hacerse ojos ciegos y permitir que socialmente seas expulsado de una comunidad o agredido, como ocurre en el sureste de nuestro país, ¿verdad? Pero es una realidad, hermano. Como consecuencia de creer y ser guardados por el Padre, somos aborrecidos. Es una realidad de la vida. Entonces, sin embargo, lo que logra la unidad es que el Señor nos guarda aún en este ambiente de aborrecimiento, sea agudo, sea leve, sea imperceptible, sea notorio. El Señor nos guarda de esto y nos permite tener gozo aún en medio de ese ambiente. Dios evita a través de su unidad con el Hijo que todo fruto que Él ha creado sea arrebatado por el aborrecimiento, como consecuencia del aborrecimiento. El segundo beneficio que trae la unidad, está un poco complicada esta frase, pero la unidad es una cura de parte de Dios para todas las consecuencias del aborrecimiento. Es lo que acabamos de ver. Más adelante en su oración, cuando Jesús ya empieza a orar no solo por sus discípulos, sino por la iglesia, empieza de manera repetitiva y enunciativa a suplicarle a Dios que tú y yo permanezcamos en unidad, que nosotros y cualquier persona que invoque a Cristo permanezcamos en unidad. Y dice el versículo 21, para que todos sean uno como tú,
oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, no se puede ser más redundante, repetitivo e insistente que esto. El Señor dice que sean uno en nosotros, para que sean uno, que sean perfectos en unidad. No sé de qué otra manera pudo haber el Señor enfatizado que su deseo y súplica para el Padre es que estuviéramos en unidad, que tuviéramos un sistema de vida que privilegie en todo momento la unidad del cuerpo por encima de cualquier derecho o beneficio personal. Y hermanos, este es el énfasis que el Señor hace, pero aquí mismo están enunciados los beneficios que tiene la unidad, las consecuencias, el fruto que trae la unidad y que el Señor protege. Miren, he subrayado en este mismo pasaje otras series, otras expresiones que empiezan con la palabra para, es decir, que la unidad es para lo siguiente, la unidad es para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que la unidad que podemos tener como cuerpo tiene un impacto en ese hecho tan importante, que es que un mundo que aborrece a la palabra de Dios, de repente crea. Es decir, Dios transporta este estado de aborrecer a los que conocen y a los que predican la palabra de Dios, los cambia por el testimonio de la unidad a unas personas que creen. Oye, Dios envió a Jesucristo. No es un cuento religioso, no es una historia antigua de los judíos, del Imperio Romano, no es una anécdota del imperio, de los historiadores romanos. En realidad Dios envió a Jesucristo porque necesitábamos un Salvador como unidad. Y dice que esto es como consecuencia de la unidad, que sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es a nivel creer, ser creyente, creer que algo puede ser cierto, pero más adelante dice que la unidad puede traer una certeza a las personas. Dice en el versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste, para que el mundo entienda de manera práctica que tú me enviaste, como consecuencia de que sean perfectos en unidad. Entonces, creo que sí voy explicando, hermanos, que la unidad no es nada más de que se ven muy bonitos cuando se reúnen, qué armonía hay cuando están juntos. No, la unidad tiene un beneficio para los propósitos más importantes de Dios, que la gente crea, que la gente conozca que ha venido un Salvador de parte de Dios para salvarles a ellos en lo individual, que tenga esa certeza como un conocimiento. Y en tercer lugar, que entiendan que no solamente se trata de enviar un salvavidas, de enviar un recurso de salvación que fue Jesucristo, sino que ese recurso de salvación es resultado y fue promovido por el amor que Dios tiene por la humanidad. Una de las razones por la que el mundo aborrece la palabra de Dios es porque en la palabra de Dios, como la conocen opacamente, piensan que describe a un Dios severo, a un Dios vengativo, a un Dios que solamente busca alimentar su ego, sometiendo a los demás a castigo y a sus caprichos. Pero a través de la unidad dice, para que el mundo conozca que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad que tú puedes tener con la persona que está a tu lado, detrás de ti, enfrente de ti, puede ser una validación del mensaje del amor de Dios para con los hombres. Y hermanos, es muy interesante que a medida que los derechos del hombre crecen,
Y eso está ocurriendo en nuestra sociedad actual a medida que los derechos y las prerrogativas del hombre crecen. Dios va quedando cada vez más como un villano. Porque Dios no permite esto, porque Dios le prohíbe al hombre esto, porque Dios limita esto, porque Dios dice que no le gusta esto. ¿Por qué? Si es mi derecho decidir si me gusta o no. Por eso es importante que al presentarse esta dinámica de que los derechos y prerrogativas del hombre crecen, Dios va quedando como un villano. La unidad del cuerpo de Cristo permite que el mundo vaya entendiendo que si Dios dice algo, si Dios tiene una preferencia, si Dios estableció algo así, es por amor a nosotros, no por un capricho de Él, no por una tiranía, una conducta de su tiranía, sino que todo obedece al amor que el Señor tiene por su creación, y la corona de la creación es el hombre, hermanos. Entonces tenemos estos tres resultados. Dios tiene estos objetivos cuando Él quiere crear. Cuando Jesús estaba suplicando por unidad, Él tenía en mente ver este fruto, que hubiera un testimonio al mundo para que el mundo crea que tú me enviaste. Quería que la unidad fuera un testimonio de que Jesucristo era verdaderamente el Mesías, el Salvador de la humanidad. Y no solamente que hubiera esta creencia, sino que se convirtiera en un conocimiento con certeza, una confirmación para que el mundo sepa que tú me enviaste, que no haya ninguna duda que el Hijo de Dios vino a nacer entre nosotros y vino a confrontarte y a ofrecerte salvación. Y en tercer lugar, para dar una afirmación sobre la cual el mundo tiene una gran duda. El amor de Dios se va a dos extremos incorrectos. Un extremo es que sí, pero Dios solo ama a todos aquellos que cumplen a la perfección sus mandamientos. Solo ellos son dignos del amor de Dios. Eso es falso, porque toda la humanidad y toda la creación es objeto y es receptora del amor de Dios. Pero el otro extremo en el que caemos es decir, no, Dios no ama a nadie, Dios es un tirano, Dios se burla del hombre porque lo somete a injusticias, somete al inocente a castigos que no la debía ni la temía, y está sufriendo el castigo el inocente. No, Dios afirma a través de la unidad del pueblo que Él sigue amando a la humanidad, a cada persona, que su amor está entrelazado a sus demás atributos de ser perfecto, de ser eterno, de ser inmutable. Su amor obedece a esos atributos, no cambia, y es un amor que no pide nada a cambio. Entonces el Señor logra estos tres objetivos. Entonces, eso es lo que quiere el Señor acerca de la unidad, y por eso Jesucristo pasó una buena parte de su tiempo de oración en el último momento que estuvo con los discípulos, hablando de la unidad, suplicándole al Señor que esa unidad que Él tenía con el Padre pudiera ser reproducida en sus discípulos y en su iglesia. Y entonces esto ya nos transporta a Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Ya que tenemos este antecedente de lo que Dios quiere lograr a través de la unidad, vamos a ver cómo se aplica esto a la iglesia en Corinto, porque la iglesia en Corinto tenía un problema de unidad. No estaban teniendo unidad, y esto va a ser rápido, hermanos, porque tenemos el antecedente. Hace 3 semanas nuestro hermano Raúl nos habló de este pasaje. Solamente voy a acotar una cosa más acerca de este pasaje. Dice 1 Corintios 11:17. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ahí termina Pablo de
de plantear la situación, la información que sabe. Y acaba de decir algo terrible: si ustedes se reúnen para lo peor, no se reúnen para lo mejor. Y luego explica en qué consiste esta afrenta contra la unidad. Y entonces también dice cuál es la conducta correcta que fomenta la unidad. Dice el versículo 20: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, demuestra por qué no hay unidad. ¿Cuáles son las acciones que demuestran que no hay unidad? Cada quien hacía lo que bien le parecía en ese momento. Y hermanos, continúa en el versículo 22 diciendo: ¿que no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Así que, hermanos míos, y entonces les dice, les aconseja, les instruye qué es lo correcto. Cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Entonces es exactamente el pasaje que nos leyó nuestro hermano hace 3 semanas. Y hermanos, con lo que voy a hacer ahora, no les estoy diciendo que todos los fragmentos de la Biblia que ustedes leen tienen que ir a consultar algunas palabras en griego. No, no es necesario, porque la Biblia tiene claridad suficiente y repetición suficiente para hacernos entender los mensajes claros. Así como el mensaje de la unidad, Jesucristo en su oración nos dio a entender que era muy importante, porque Él fue redundante y repetitivo al transmitirlo. Pero no significa que lo que yo voy a hacer ahora, enfocarme en 2 palabras que están aquí y vamos a ver qué significan esas palabras en griego, no significa que es algo que tienes que hacer o de otra manera estás perdido, no vas a entender lo que dice la palabra. No, es simplemente que a veces queremos tener un sentido más amplio de lo que dice, porque sí hay una realidad que es cierta, hermanos. Aunque el idioma español es gramáticamente muy completo y muy matizado, quiero decirles que el griego koinonía que se hablaba hace 2000 años es mucho más exacto y tiene mucho más matices gramaticales que el español moderno. Por eso voy a hacer lo que voy a hacer a continuación. Bienvenidos los niños que vienen a ser testigos de esta ordenanza tan importante que es celebrar la cena del Señor. Entonces vamos a continuar, hermanos. ¿Qué voy a hacer? Me voy a centrar en el versículo 33. La instrucción que Pablo le da a los creyentes, la instrucción que Pablo te da a ti y a mí para propiciar la unidad. Y pone como ejemplo este tiempo en el que la iglesia se reunía para comer y celebrar la cena del Señor. Entonces les dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Parece como una instrucción muy sencilla, ¿verdad? Es sencilla, pero le quiero hacer un poquito de disección a esta instrucción. Y que esta disección redunde en las palabras reunir y esperar. Claro, como estamos hablando de un español clásico, lo conjuga de manera: os reunís a comer, esperaos unos a otros. Son 2 instrucciones que Pablo le da. Cuando os reunís en la iglesia, cuando os reunís a comer, cuando os reunís a platicar, cuando os reunís a hacer cualquier cosa, dice: esperaos unos a otros. Y vamos a ver que no se trata meramente de una cuestión de puntualidad, como pudiéramos sospechar que se limita a esto, ¿verdad? En el español sabemos que esperar significa, dale tiempo a que llegue, ¿verdad? Estemos pacientes mientras llega. Y sabemos que reunirnos es estar en un mismo lugar, ¿verdad? Pero bueno, por esto quiero hacer esta disección un poquito más a fondo de estas 2 palabras.
Pero los voy a transportar al español que utilizamos cada día. Es como si Pablo nos dijera: así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, espérense unos a otros. Las palabras que he resaltado son reunir y esperar. Esas son las acciones que Pablo nos está diciendo que debemos hacer para fomentar la unidad. Y estas palabras no tienen nada entre sí, no guardan ninguna relación, más que son verbos sin conjugar, y todos los verbos en español terminan en ar, ir, ¿verdad? Uno termina en ir y otro termina en ar. No tiene nada de extraordinario, no guardan relación entre sí estas palabras. Pero, hermanos, en griego estas palabras son: reunir significa sunerkomai y esperar significa ektokomai. Y aquí es donde algo nos empieza a llamar la atención. Seguramente ya les está llamando la atención algo. Que estas palabras en griego sí guardan una relación. Primeramente, no son acciones sencillas y directas, son acciones compuestas. ¿Por qué? Porque están integradas por dos palabras. Reunir por la palabra suner y la palabra komai, esperar por la palabra ekto y la palabra komai. Eso nos va dando un indicio en esta disección. Sunerkomai y ektokomai. Sin saber griego podemos ver que comparten una palabra, la palabra komai. Y ya todos, especialmente los niños, se están preguntando: ¿y qué significa komai? Que reunir y esperar en griego comparten esa palabra. Bueno, esta palabra, esta segunda palabra de esta acción compuesta significa recibir. Komai significa recibir. Y este es el centro de la instrucción que Dios da. Cuando hagan lo que hagan, recíbanse. Y, hermano, recibir no es tan sencillo como ahora en estos días que va a haber mucho fútbol americano, como recibir un pase. Es una acción mecánica: reciba un pase. No, a lo que se refiere recibir significa poner atención en el que llega, asegurarte que llega y asegurarte que se instala y asegurarte que está contigo. Eso significa recibir. Entonces, si este significado lo transporto al versículo original, la instrucción que le está dando Pablo a la iglesia es: hermanos míos, cuando se reciban para estar juntos, para comer, recíbanse a pesar del tiempo y las diferencias unos a otros. Es un significado más amplio, ¿verdad, hermanos? Cuando nos reunimos, recibámonos unos a otros. Significa que no solamente nos veamos, nos saludemos algo. Dedica un tiempo a recibir a tu hermano cuando te reúnes con él. Esa es la clave que está diciendo Pablo para la unidad. Está hablando de que tú hagas una inversión de tu atención hacia la persona que está llegando y recíbela. En nuestra cultura hemos relegado esta función a meramente el saludo. Hola, hermano, ¿cómo estás? Y a veces lo hacemos lo más rápido que podemos, ¿verdad? O a veces si invertimos demasiado, damos una palmadita. No, hermanos, el Señor dice: recíbanse para estar juntos. Pon atención en la persona que llega. Asegúrate que llega, se instala, está cómodo. Entiendes la situación de esa persona y recíbelo a pesar de las diferencias que pueda haber. Puede ser que venga tarde, que vino muy temprano, no importa, recíbelo, ponle atención. Acércalo a la presencia de la reunión, intégralo a la reunión, recíbelo. No importa si es diferente, no importa si aparenta que no se bañó, no importa si aparenta algo diferente que a ti no te gusta, no importa si tiene la apariencia de algo que tú no te agrada, recíbelo. Esa es la clave de la unidad que el Señor nos está dando. Y la clave es reunirnos y esperarnos, hermano. Porque recibirnos empáticamente en toda circunstancia, en toda actividad, en toda interacción de la iglesia, hermanos, es un testimonio de unidad que es útil para los propósitos de Dios. No necesariamente para nuestro beneficio. La unidad es buena, es hermosa, es agradable,
Pero lo más importante de la unidad es que sirve a los propósitos eternos de Dios, y nuestra visión de unidad debe estar enfocada en eso. Entonces, hermano, te dejo de tarea esto, que en cada interacción, en cada reunión, en cada servicio, así se junten 2 creyentes o 7 o 15 o 20, recíbanse unos a otros, recíbanse de una manera especial. Está llegando un hijo de Dios, está llegando un creyente, está llegando un ciudadano del reino. Vamos a recibirlo. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando por su vida? Claro, no tenemos mucho tiempo práctico para hacer eso, pero creo que sí podemos manifestar una actitud del corazón que refleje todas estas cosas en una breve fracción de tiempo. Estoy seguro que sí podemos. Así como recibimos a una persona en el aeropuerto cuando viene de un viaje y que no lo hemos visto en mucho tiempo. Eso sí es recibir. Así como recibes a alguien que te viene a traer un medicamento que estabas esperando con ansiedad porque no lo conseguías aquí, que lo necesitaba mucho un familiar tuyo. Lo recibes. Hermano, qué gusto verte porque traes una solución. Así debemos recibirnos y esperarnos independientemente de las circunstancias. De manera, hermanos, que la unidad va a evitar que el fruto que el Señor quiere lograr en tu vida y en mi vida sea arrebatado por el mundo, por nuestra carne, por el enemigo. Y esta unidad va a curar y va a sanar, y es un bálsamo que nos cura de todo el aborrecimiento que podemos experimentar a nuestro alrededor, que nos va a permitir decir como Jesucristo dijo acerca de los que los estaban castigando: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y finalmente, la unidad va a cumplir su objetivo, hermanos. Va a dar testimonio para que el mundo crea. Va a dar testimonio para que el mundo conozca como una certeza que Dios ha enviado a un Salvador a sus vidas. Y también les va a dar una afirmación de que el amor de Dios es patente, es vigente, es inmenso para con el hombre. De manera que ahora, hermanos, podemos en unidad celebrar la cena del Señor. Quiero pedirles por favor a mis hermanos que me van a asistir, diáconos y líderes, que me acompañen y me ayuden con esta distribución que vamos a hacer de los elementos de la cena del Señor. Antes de que el Señor orara, estaba ansioso por llevar a cabo una tradición cultural y religiosa en su pueblo, que era celebrar la Pascua. La Pascua era una celebración de la liberación de la esclavitud. El pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto y Dios establece la Pascua como una celebración de esa libertad. Y Jesucristo era consciente de que lo que iba a pasar en las próximas horas, su arresto, su castigo, su juicio, su crucifixión y su muerte, eran el nuevo pacto mediante el cual Dios lograba la liberación de la esclavitud del pecado en todos los hombres que pudieran creer en esto. Y hablando de la unidad, Pablo les recuerda que esta es una celebración de unidad. Y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, y yo agregaría, la noche que oró por sus discípulos, la noche que suplicó al Señor por la unidad de su pueblo, esa noche Él quiso dejarnos un símbolo de la importancia de su entrega, de la importancia de su sacrificio. Y Él trajo esta noticia de salvación, y dice la palabra de Dios, dice Pablo, le repite a los hermanos en Corinto, a esta iglesia que estaba en conflicto porque había división, y la división es lo opuesto de la unidad. Les repite las palabras del Señor que les dijo en esa cena. Les dijo: tomen esto, que es mi cuerpo.
Y este pan, hermanos, gracias, representa de una manera tan insignificante por su tamaño y su contenido, pero tan importante porque representa el cuerpo mismo de Cristo, representa su entrega a nosotros. Por eso lo comemos, porque significa que creo, acepto y asimilo lo que el Señor ha provisto para mí. Ha provisto el medio de salvación, el medio de reconciliación, que es Jesucristo el Señor. Así que le dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y recordamos, como siempre, los niños están aquí porque ellos son testigos que cuestionan lo que hacemos. Y ellos deben de entender a qué hacemos cuando estamos obedeciendo al Señor y celebrando esta cena. Muy bien, hermanos. Dijo el Señor: tomad, recibid, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y hermanos, recordamos a este Señor que oraba por nosotros. Recordamos a este Señor que le suplicaba al Padre que hubiera unidad entre nosotros. Que el Señor que suplicara que yo te supiera recibir a ti cuando vienes a mí. Que tú me supieras recibir cuando yo me acerco a ti. De manera que creemos esta unidad y Dios pueda cumplir su unidad en su pueblo. Comamos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La ley del Señor decía que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecado. Por eso el Señor, como un cordero perfecto, sin mancha, se ofreció como sacrificio a nuestro favor, derramando toda su sangre. Bebamos. Porque todas las veces que comemos este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor recordamos y anunciamos hasta que venga, porque Él tiene una promesa de regresar y Él tiene una promesa de venir a celebrar con nosotros esta cena otra vez. Es decir, no fue un privilegio de solamente esos 12, sino que el Señor vendrá a celebrar lo que la palabra de Dios dice que serán las bodas del Cordero cuando Él venga a su iglesia. Oremos, hermanos. Padre, te bendecimos esta tarde, Señor. Agradecemos tu palabra. Agradecemos que tú mismo nos das un ejemplo de intercesión, orando por nosotros, orando especialmente para que tu iglesia tenga unidad, Señor. Utilizando a Pablo para hacernos ver que la unidad significa que yo recibo a mi hermano, que yo estoy anticipando su llegada, que yo quiero verle llegar, que yo quiero recibirle, que yo quiero saludarle, que yo quiero entender qué es lo que pasa en su vida, que yo quiero ayudarle, que yo quiero bendecirle, Señor. Ayúdanos a recibirnos de una manera que el mundo cree que tú enviaste a Jesucristo, de una manera que conozca que tú eres una realidad y que podamos recibirnos y tener una unidad de manera que el mundo entiende que le amas y que estuviste dispuesto a entregar a Jesucristo, a su Hijo amado, para reconciliarte con el mundo, con cada persona. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.